sobre qué impacto tuvo el British School en tu formación y de qué forma te llevó al extranjero y te ayudó a conectarte de la forma tan exitosa como lo hiciste. ¿Podés contarme un poco sobre eso? Bueno, sí, ningún problema. Yo soy de la generación del 65. O sea, yo terminé el British en el 65. Y lo primero que hice fue ir a preparatorios, al DIABA, como muchos otros, pensando en hacer alguna carrera en el Uruguay. De todos modos, siempre quería conocer mundo. Mi deseo era conocer el mundo. Tenía la sensación de que pasaban muchas cosas por el resto del mundo y nosotros aquí estábamos un poco aislados, ¿eh? Sobre todo en aquella época. Hoy en día suena un poco raro decir que estábamos aislados, porque evidentemente, fíjate, vos estás en Brasil, yo estoy acá, nos estamos viendo, nos estamos hablando, pero en aquella época era todo muy, Estoy de muy acuerdo distinto. contigo, era un país mucho más cerrado, ¿no? Mucho más cerrado, mucho más lejos de donde estaba el ruido y donde estaban las cosas. Entonces, terminé preparatorios y yo quería pensaba que la forma de conocer el mundo era hacer la carrera diplomática. Pero, si fijas que yo me recibí en el 65, 2 años de preparatorios, caí justo en los peores años de la historia reciente de nuestro país. O sea, era huelga continuada, manifestaciones, violencia, tupamaros, etcétera, etcétera. Y realmente era imposible para mí estudiar. Además hice un cálculo medio casero y me di cuenta de que al ritmo que yo iba por las huelgas, que no eran huelgas de un día o 2 días como ahora, sino que eran huelgas de 3 meses, yo me iba a recibir con 31 o 32 años. Y eso para mí no servía. Y de hecho no le erré por mucho, porque mis compañeros que estudiaban conmigo, como Manuel Vieira, que hoy es el embajador uruguayo en Bucarest, se recibió con 31, o sea que andaba bastante Eso es un buen cálculo. un buen cálculo. Entonces, lo que decidí, me harté, porque ibas a dar examen y había manifestación y gases lacrimógenos y se suspendía y tenías que volver otra vez y éramos 500 estudiantes para tomar un examen. Un día me fui a la biblioteca Artigas Washington, no había internet, Sí. debo volver a repetirlo, y entonces me puse a buscar universidades y carreras en Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque en Estados Unidos era más fácil encontrar, en ese momento era fácil trabajar y estudiar. Mientras que en Inglaterra, que también me atraía, me apetecía muchísimo, era mucho más difícil poder trabajar y a la vez estudiar. Y bueno, y fue un poco tirar la moneda al aire. Agarré, yo no me acuerdo muy bien si eran 6 u 8 universidades que me sonaban a que tenían la carrera que a mí me podía interesar. En Uruguay en ese momento eran las 5 o 6 carreras clásicas, no era como ahora. Entonces pensé, bueno, ya que me tengo que ir tan lejos y que me voy a tener que ir y quedar incomunicado desde el otro lado, pero incomunicado con mi familia, voy a buscar un clima que me agrade y un lugar que me parezca. Ahí te fuiste a California. Sí, y California, exactamente. No tengo ninguna excusa. Déjame que te interrumpa un poquito. Quiero decir que el British, dentro de un país que estaba muy cerrado, te abrió esa posibilidad de quiero ver cómo es el mundo y te orientó hacia el extranjero. No te habría sido si no fuese porque fuiste empujado. Y una vez que elegís California porque te permite trabajar, tiene un buen clima y estás ahí. Pero esta vida de escritor, ¿de dónde es que salió? Bueno, a mí siempre me gustó leer y me fascinó escribir, pero era difícil ganarse la vida con eso. Entonces elegí hacer la carrera de marketing y comunicación de masas, Ajá. que existía en la Universidad de California.
Ajá. existía esa carrera. Y la verdad que era fascinante. En realidad, si la miro hoy, a mí me sirvió para vivir, vivir muy bien y ganar un buen dinero. Pero es una carrera que manipula los gustos de la gente. Eh, porque, y en eso los americanos son los maestros, porque lo que te enseñaban, tuve la suerte de conocer en un seminario en la universidad a Marshall McLuhan y estaban todos los Buenísimo. capos, Impresionante. y te manejaban el gusto de la gente, te ayudaban a interpretar cómo manejar al gusto de la gente, ¿no? O Sí, sea, el medio es el está bien. mensaje. ¿Cómo seducirlos para venderles? Exactamente. ¿Eh? Estaba por el lado del marketing y por el lado de la comunicación de masas. Era también una carrera nueva, era una carrera que estaba teniendo un auge tremendo porque se estaba estudiando el comportamiento de la gente y la influencia, por ejemplo, de la televisión. En ese momento nosotros, me acuerdo que estudiábamos el efecto que había tenido la televisión en las elecciones que había ganado John Kennedy contra Richard Nixon y cómo la televisión había sido fundamental en la forma en que habían planteado a John Kennedy y cómo la imagen que transmitía Richard Nixon, que no se había cuidado de ese aspecto, al aparecer barbudo, aunque no, lo que pasa es que tenía una barba muy espesa, Muy cerrado. entonces en blanco y negro salía desprolijo. Él no quiso maquillarse, Sí, sí. entonces salía desprolijo, No estaba salía adecuadamente mal preparado. dormido. Claro, y el otro salía joven, bonito, etcétera, etcétera. Sí. La forma de pararte delante del escritorio, no detrás del escritorio cuando le hablas a la gente, porque si te paras delante del escritorio estás como embracing, como abrazando a la gente. Sí, sí. Mientras que si te pones detrás del escritorio, estás poniendo una barrera. Yo soy el amo y vos sos el público y vos me estás escuchando a mí y yo te digo lo que hay que hacer. Todo eso se estaba, digamos, puliendo y Sí, en la perfeccionando. época Entonces que entraste para estudiar. Sí, era fascinante. fue una Había época muchísimo, fascinante. claro, había muchísimo de sociología también, ¿me Mm. entendés? Estudiando, había un libro que se llamaba The Other America, que había sido uno de los libros de cabecera de Kennedy que le había dado a todos los ministros, en el cual se documentaba que un tercio de la población de Estados Unidos era pobre. Oh, gran sorpresa, nadie lo había imaginado. Mm. Había todo un nuevo mundo que se abría. Entonces, realmente era una carrera fascinante. Y eso me permitió también intervenir en hacer un poco de periodismo, primero en la revista y el diario de la universidad, luego tomar algunos cursos, hice una pasantía en NBC TV, hice una pasantía en NBC Radio, FM, y me gustó, pero también me gustó la parte de, digamos, comercial. Me divertía la parte de marketing, de publicidad. Entonces pude guardar un poquito el tiempo libre para escribir. Eso fue, digamos, la Sí, suerte que tuve, sí, que quizá hubiera sido más difícil si hubiera seguido la carrera de abogacía. claro, lógico, lógico. Tú sabes que yo le comento a algunos amigos que creo que el área de marketing y publicidad hoy es el refugio de los poetas, ¿no? Porque es donde consiguen Sí, sobrevivir escribiendo y manejando sueños, ¿no? Sí, me exactamente. gusta, me gusta. Mira, es muy cierto eso, porque yo en la carrera, en la universidad, en los estudios y posteriormente ya trabajando y el contacto que yo tenía con agencias de publicidad, con gente que trabajaba en agencias de publicidad, los departamentos de marketing, encontraba una enorme afinidad por la inclinación hacia la literatura, hacia la poesía, hacia las Ah, artes que tenía esta gente. claro, O sea, claro. es un refugio para poder, digamos, tener una vida digna y especialmente en los países latinos. Yo luego terminé viviendo en España, donde es casi
Hoy en día no, porque hoy ha mejorado mucho con el progreso de España, pero era muy difícil vivir, igual que aquí, de la literatura, de las artes. Estados Unidos es diferente, Inglaterra hasta cierto punto es diferente, permite, Francia, pero los países latinos realmente es casi imposible, ¿no? Leen poco, Terminan trabajando. ¿no? Son más pobres, eso es lo que pasa también, ¿no? Es que no se valora tanto, Sí, sí, no sí. se valora tanto, o sea, hay menos publicaciones, hay menos canales, y Sí, las universidades, que son el gran refugio de los escritores en Estados Unidos y en Inglaterra, por ejemplo, donde pueden ir a dar clases, donde pueden, y les dan tiempo para pensar, para escribir, aquí no existe eso. El campus, como está concebido en la Universidad Anglosajona, no existe acá. no, no, Acá no. vas a la clase y volvés a tu casa. No, se espera que el profesor dé clases y se vaya por otro lado, ¿no? Y el Exactamente. alumno también. Sí, sí, sí. O sea, todo ese mundo que se genera en la vida de campus no existe en la No, no, Universidad no. Latina prácticamente. Ir a Hay una algunas la universidades, oportunidad, sí. algunas privadas que están empezando a seguir la línea de Norteamérica, en Argentina, Sí. por ejemplo, pero claro, son para una élite, ¿no? La universidad Es más caro, ¿no? es mucho más caro. El campus, la vida del campus, que es riquísima y que permite, bueno, desde Einstein para acá, todos han vivido de eso, ¿no? O sea, Sí. poder vivir, pensar, crear y bueno, y dar clases, pero son clases magistrales, ¿no? Que nadie les exige que sean diferentes de lo que realmente son. Mm. Nadie les dice, no, no, vos tenés que enseñar esto, si no, no. No. Decinos todo lo que sabés, Qué es lo que te danos tu, interesa? ¿Qué es lo que interesa? Contame, contame. Yo estoy aquí para... contame Sí. exactamente. Y eso fue fantástico. Pero luego tenía que vivir, evidentemente, y me casé y con 3 hijos. Y entonces empecé a trabajar, entré como gerente de marketing en una empresa eh, inglesa que tenía parques de animales en España. Terminé de director general. Y entonces como que tenía durante 25 años eh, un, un, una división La emocional esquizofrenia. en mi cerebro, ¿no? Y un día, todavía trabajando y con la necesidad de trabajar en los parques, un día dije, yo le tengo que robar tiempo al tiempo y tengo que escribir, porque yo lo Bien. necesito. O sea, Sí. yo me divertía, por ejemplo, trabajando, cosa que no era lo que yo tenía que hacer, pero cuando iba a la agencia de publicidad, que estábamos diseñando los folletos, haciendo los vídeos de animales y de los parques, yo era feliz. Ahí yo era feliz Sí, porque sí, estaba en mi sí, sí. ambiente. Está bien, me gusta. Bien. ¿Eh? Claro, Bien. y trabajábamos escribiendo los folletos y armando las Y fotos. déjame que te Con interrumpa un todo. poco, porque yo sé que te ganaste una beca importante y te fuiste, creo que, mentoreado por alguien de Zagreb, ¿no? Y estuviste en una isla del Adriático o algo así durante un tiempo. Sí, eso fue Ah, en mi época de estudiante en ajá. Estados Unidos. Pero ahí Eso tuviste también, tiempo, ¿eh? maravillosas oportunidades. Me gané una beca a un seminario internacional de comunicaciones que organizaba la Universidad de Zagreb y la Universidad de Michigan, Ujú. conjuntamente, en la antigua Yugoslavia. Y el seminario, que duraba 5 semanas, Ah, se congeló la internet. Vamos a darle un tiempo a ver si se mueve. Bien. sí, te perdí. No sé Sí, qué sí, pasó, pero se había ido, pero no importa. Te habían dado una no beca toqué nada. en Zagreb. Sí, ahí está. Me fui entonces me gané esa beca, eh, que además fue muy gracioso porque me la gané, yo no tenía un peso, estaba
viviendo de la caza y de la pesca, como se decía, ¿no? En la universidad, trabajando y estudiando. Y un día vi el folleto y me encantó la idea, me presenté y bueno, me dijeron, muy bien, ganaste la beca, pero no era total. Y entonces yo contesté que no podía, porque no tenía el dinero, con gran dolor del alma. Y nunca iba a mi dormitorio al mediodía, jamás, no tenía por qué. Y ese día fui al dormitorio y en ese momento suena el teléfono y me llamaban de la Universidad de Michigan y me decían, nos interesa mucho que vengas, pero tenés que contestar ahora, sí o no. ¡Ay, ay, ay! Y yo dije, Fue sí, venenoso. sí, me tiré al agua. Sí. No me arrepiento para nada. Después mi tutor, que era una persona maravillosa, me ayudó porque el seminario comenzaba antes de la ceremonia de graduación. Yo me estaba recibiendo, estaba sacando el máster Y de tenías que física irte. y me tuve que ir. Y luego me enteré que me nombraron 3 veces y nunca aparecí para. Opa, se volvió a congelar la imagen. Bueno, volví a llamarme. Por favor, está buenísimo esto. Quedamos. Bien, 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 estamos de vuelta. Mira, Bueno, me estabas contando que te tuviste que ir antes de que te recibieses de máster y estuviste trabajando ahí, pero como se nos puede volver a cortar, déjame que te haga una pregunta que es fundamental sí, en lo que quería decir. Es decir, a ti te dime, gustaba dime. escribir y te fuiste a una universidad que te permitió trabajar mientras pensabas, escribías y ganar un dinero. Ahí te conseguiste esta beca donde puliste esto, un empleo en las Baleares, en España, donde reservabas tiempo para escribir. Pero, ¿de dónde salió esta sed de escribir? ¿De qué forma crees tú que el British te dio estas herramientas, te expuso a algo que dije, yo quisiera ser escritor? ¿O de qué forma tú eras diferente del resto de tus compañeros que no siguieron ese camino a pesar de haber recibido la misma influencia? Es decir, ¿dónde está esa llama? Bueno, creo que la llama está dentro y probablemente estaba dentro. Mi padre era un gran lector y me enseñó a leer. Eh, También creo que había profesores. Nosotros tuvimos la suerte de que nuestros profesores, muchos, venían de Inglaterra. Eran ingleses auténticos. Y eran ingleses que venían con otra visión del mundo, donde el escribir no era una vocación de atorrantes o de gente que no sirve para otra cosa, que en ese momento acá hasta los periodistas tenían un poco de fama de borrachines y de gente que le gustaba la bohemia, pero que no era de mucho fiar. Entonces se estimulaba muchísimo la lectura y se estimulaba el mirar más allá. Eh, no te olvides que yo gané, eh, creo que fueron 4 años seguidos, los 4 años que yo participé, había lo que llamaban el General Knowledge Competition. Era una competición que había dentro del colegio, de todos los alumnos del colegio de secundaria. Arrancaban en Form 5 y era hasta el 4 año de liceo. Y yo siempre lo gané, tanto en junior como senior. O sea, siempre me interesó lo que era world news Ajá, lo que ajá. iba a escribir y a hacer Lo periodismo. llevabas adentro, lo llevabas adentro. Claro, lo llevaba adentro. Eso nunca, digamos, Déjame lo pulí en la universidad, pero no interrumpo un lo. poco aquí, Roberto. Tú decís que esto te fue dado por los profesores ingleses que recibíamos en la escuela, pero yo recuerdo en el liceo había algunos profesores muy estimulantes, ¿eh? Bueno, tenían que ganarse la vida siendo profesores, pero uno veía que había algo en esta gente que era superior, valía la pena imitarlos, eran inspiradores. Recuerdo, por ejemplo, el profesor Blanco o el profesor Salgueiro Claro, de historia, Gastón ¿no? Blanco, Eh, Gastón Blanco, aquello.
Pero te voy a decir una cosa, Alfredo. El recuerdo de ellos, con todo lo inspirador que fueron sus clases en las cuales ellos nos enseñaron a leer y a leer entre líneas a los clásicos, Sí. también eran un retrato de frustración. Bueno, eso es cierto. Sí, Y sí. eso, Sí, tipo, no vayas eso por ahí porque te fue vas a morir. exacto. Y yo muchas veces pensaba, qué, qué macana este país que estos tipos, con todo lo que saben, y Sí, tienen que venir a enseñarnos a nosotros para vivir. Y eso tuvo algo que ver con mi deseo de irme de ir, te entiendo, a a un país, a buscar países donde se valorara más el talento y el conocimiento que tenían ellos, porque acordate que en el fondo había en ellos, no te digo una amargura, pero sí una frustración, sí, sí, ¿no? sí, había algo sombrío ahí, ¿no? claro, porque no es lo mismo, ojo que no es lo mismo enseñar en una buena universidad que enseñar en un liceo. Sí, Porque en la universidad tú sí, estás enseñando a gente que ya tiene un cierto nivel de cultura y que además quiere ir más allá. Y si es una universidad privada, además está pagando para sí, estudiar y para aprender. sí. En el liceo estás porque Sí, tienes sí, que sí. hacerlo por Era obligación. muy difícil Uruguay. Yo recuerdo cuando salí del British y fui al IABA, en una institución pública, creo que todavía existe con ese nombre. Sí, pero ya no es preparatorio, creo. Ya Bueno, no es más. es Bueno, como en aquella época era el liceo, preparatorio. creo ahora. Sí, y Creo tuve que un es el profesor liceo. llamado San Miguel, un profesor de filosofía, que era absolutamente fantástico, ¿no? Y a pesar de que, bueno, todo se caía a pedazos, no había luz, los alumnos, como vos decís, hacían huelga, protestaban, interrumpían, el tipo tenía una dignidad en el desempeño de su profesión que lo hacía muy interesante, ¿no? Este, Claro, pero ya era preuniversitario. sí, 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 la gente Ya, ya venía ya con... eran, Sí, ecco. El ya liceo era, eran el liceo era muy... estudiantes que tenían el interés por la materia. Eran estudiantes que tenían el interés, tenían un cierto interés por las materias. En el preparatorio, o sea, en el preuniversitario, sí veías auténticas mentes brillantes. Estaba San Miguel, estaba Claudio Williman, que era Sí, fue también historia, sí. fue ministro, sabía de historia, estaba Narancio, Mm, estaba Paco Espínola, grandes escritores que vivían enseñando en preparatoria. Pero ahí ya era más estimulante para ellos porque los estudiantes ya ya eran más proclives a sí. querer Tenía profundizar. más sed, ¿no? Claro, vos no tenías, por ejemplo, a un Paco Espínola, un gran escritor de cuentos cortos de Uruguay, enseñándole a alumnos que querían aprender ingeniería. No, no era así. En cambio, en el liceo tú tenías alumnos que algunos querían ser médicos, otros querían ser ingenieros y le importaba un pepino la literatura. O nada, ¿no? O nada, o estancieros, yo qué sé. Y Mira, déjame que te voy a tener que interrumpir ahora porque si no la gente no no, ve esto porque se hace largo. Pero vos te das no, cuenta no, 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 ¿eh? Tú no había queremos como aburrir. una llama interna que te llevó a salir y buscar. Y llegaste a escribir, ¿cuánto? Como unos 5 libros, ¿no? Seguís escribiendo. ¿Eh? Es una- No, eh, no, sí, tengo dos ahora, tengo dos entregados a las editoriales. ¿Qué te parece? Uno es Crónicas de Viajes Sí. y el otro es Cuentos Cortos. Y esto sería, con esos dos serían 9 libros ya publicados. 9 libros. Bueno, 9 libros. bárbaro. Felicitaciones, Flaco, felicitaciones. Realmente Sí. es una gran conquista, ¿eh? Y porque ahora además estoy jubilado y puedo escribir, ¿viste? No, Y no, está bien. Y puedo... vas a seguir escribiendo hasta que Sí, te mueras, ¿no? exacto, Con el exacto. lápiz en la mano vas a morir. Decime una Voy cosa. a morir con el... Bueno, no, hoy en día ya es con el teclado.
Decime una cosa, Roberto. Si tuvieras que decir una frase final, un mensaje que quiera dejarle tanto a tus viejos colegas cuanto a los que hoy están estudiando en el British y van a ver esto, ¿qué quisieras decirles? Mira, les voy a decir, voy a copiar al padre de Cindy Albertal, el Me señor acuerdo. Albertal, que fue fundamental para mí, porque lo fui a ver con esa idea de que como él era el representante de las Naciones Unidas, me podía ofrecer un puesto de trabajo. Estoy en el cuarto año de liceo, ¿no? De repente podía ir a trabajar a las Naciones Unidas. Sí. Y me acuerdo que me miró y me dijo, Roberto, te aconsejo que salgas de esta burbuja, Uruguay es una burbuja, y vayas a recorrer el mundo. Y ¿Qué te, ahí qué te vas parece? a conocer lo Sí. que es verdad en el... Quiere decir que fue un buen funcionario de las Naciones Unidas. Mira, salí de la casa, no te digo que diciendo malas palabras, pero casi. Pero con el tiempo Te diste cuenta que tenía o razón. sea, Tú sabes que nunca me olvidé. antes de cerrar, porque conviene hacer un hilo con una entrevista que le hice a Peter Stoyle, que fue nuestro headmaster, ¿no? Sí, Él fue instrumental, como se diría en inglés, en transformar el British de una escuela inglesa en una escuela internacional. Y el camino le fue dado por este Albertal de las Naciones Unidas, que le dijo, mira, tenemos ah, este sí, International Baccalaureate que tal vez sería bueno para el British. Y te das cuenta que ya. este Peter Stoll, que tendría en ese momento 30 años como máximo, single-handedly, como Era el dice, viejo ¿no? Stoll. Sí, Era transformó el viejo Stoll para el nosotros. viejo Stoll, transformó la escuela, está ahí con 80 años todavía trabajando en ese asunto, ¿no? Sobre la internacionalización de la educación. Y te das cuenta entonces que aquel Albertal, que por casualidad estaba en Montevideo, te dio a ti la llama, dice, mira, tomátelas, y a este otro dice, si te vas a quedar, hace esto, ¿no? En Es fin, que, ¿cómo hay personas sí, que hacen la diferencia. fundamentales? Ese tipo se ganó el salario de las Naciones Unidas, decime que no. Sin duda. Pero yo tuve el gusto de agradecerle a través de su hija. Qué bueno. Cuando el centenario del British, Sí, me encontré con Cindy y le dije, yo tengo que decirte una cosa y que tienes que darle a tu padre este mensaje. Y le dije qué bueno. lo fundamental que había sido para mi vida, Sí, porque sí, sí. fue la persona que me orientó, que me dio el camino a seguir. Mira, Así Robert, que espero hacer buenísimo. lo mismo con Me los gusta, jóvenes. me gusta mucho, me gusta mucho. Voy a ver si tenemos otro encuentro más adelante para sacarte más el jugo, que Con mucho gusto. es una cosa tan rica. Yo sé que estás en viaje ya a Portugal, casi yéndote, ¿no? Te deseo un buen viaje. Sí. Mandame información porque yo quiero ir, decime a dónde es que tengo que vivir, porque es un país maravilloso y tengo muchas ganas de estar por ahí. Bueno, Bien, te deseo mucha suerte en tu viaje y cómo no. sobre todo, Roberto, te agradezco mucho que hayas compartido esta vida tan rica y tan linda con los colegas de British. ¿Ah? Te dejo con un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Un Flavio. abrazo para todos. Gracias. Chao.